Hoy vamos a seguir pintando con la pintura acrílica, que como ustedes saben es de un secado rápido, por eso exige que uno tenga un previo entrenamiento con el óleo. ¿Está bien? Y en una lección anterior habíamos pintado un paisaje marino con entrada de sol y nos dábamos esa libertad que todos quienes pintamos tenemos de fantasear un poco con los colores, que es lo que quiero hacer también hoy, pero la misma técnica trasladada a un paisaje nuestro, a un paisaje paraguayo. Entonces, como un paso previo al todo, en esta tela de 40 por 50 centímetros, preparé primeramente un papel engomado, un corte, como ustedes ven, de un redondo acá, que va a ser sol, porque lo que vamos a pintar en la parte alta es una entrada de sol bien divertida, ¿no? Y le pegué sobre la tela. Como ustedes saben, debe ser papel engomado. Como no existe este ancho, si ustedes se fijan, por parte he añadido aquí y aquí con un compás del redondo y con un estilete, con un cúter, lo he cortado. Retirado de la madera terciada donde corté, lo pegué ahí. Eso en lecciones anteriores yo ya le había comentado. Entonces, pegamos aquí, en el medio de nuestra tela. Acá voy a poner una colina de primer plano y otra en el segundo plano bajando a la inversa, ¿está? Y un sol bastante divertido. Los materiales, como siempre, la mayor cantidad posible de pinceles. No olviden tener los pinceles Shara. No olviden tener los pinceles tipo abanico de distintos tamaños. Está un pincel liner, un pincel de detalle que también es de mucha utilidad. Este es un pincel pequeño para hacer los detalles. Y este es un pincel liner, si ustedes se fijan, es de una cerda larga, permite un cargado, mayor cantidad de la pintura y uno tiene mayor volumen de trabajo en la tela, ¿no? Paleta limpia, los colores tradicionales. Como ustedes saben, siempre en la paleta deben estar los primarios, el amarillo, el azul, el rojo. Las puntas que son el blanco, el negro. Yo también tengo algunas pinturas preparadas por mí, ¿no? Y las voy poniendo en pequeños potes así, como para que pueda usar de tanto en tanto, ¿no? Una toallita para secar los pinceles. Como ustedes saben, el acrílico, la pintura acrílica es soluble al agua. Tengo aquí abajo, en un pote, agua donde voy a limpiar todos los pinceles. Tela, paleta, colores, pinceles, toallita. Y entonces a partir de ahí, nuestra propuesta de hoy, una entrada de sol bien divertida, llevada al paisaje bien paraguayo. Colocado en la paleta los colores primarios, el amarillo, cadmio, el rojo vermellón y el azul ultramar, también le coloqué las puntas, el negro, el blanco y un color violeta, porque quiero jugar un poco con el cielo, el magenta también. Con estos colores ya podemos comenzar. Mojé un tanto levemente mi pincel, en el medio voy a preparar y voy con el amarillo, porque primeramente quiero hacer un cielo liso, limpio, pero con los colores ya de fondo, luego las nubes. Entonces, alrededor de mi sol, que va a ser intensamente blanco, luego le paso el amarillo, el reflejo. ¿Está bien? Buena cantidad de amarillo y hacemos esto. Fácil. Pasen encima de la colina que preparamos, no hay ningún problema. Son pinturas cubritivas. Cuando hagamos el negro, porque así va a ser el de abajo, el color de la colina, va a tapar al amarillo que pasó ahí. Luego subimos un poco con el rojo, ¿ven? Agua, porque está densa mi pintura, debo aflojarla. Ahí va. Esto que se escurre
sin problema, no teman, no hay problema. Subo con el magenta, ¿ven? Jugamos un poco, ¿no? Es la libertad que nos da la pintura, que es lo que siempre les digo, jueguen, diviértanse. ¿Ah? Y subimos ahora al color, a ver, tengo acá el violeta, sí es violeta, ahí está, un poco de agua, la pintura está densa, un poco de agua y hacemos, es violeta, ¿no? Ahí. Magenta y subimos. Este violeta yo puedo rebajar con el blanco si lo quiero más de este color. ¿Ven? Y voy subiendo hasta llegar a la parte alta. Un cielo liso por ahora. Después le vamos a colocar nubes. Cielo fantástico, ¿no? Tomo el azul, ultramar, y le trabajo aquí. Azul, ultramar, la otra esquina. Y ahora a integrar los colores. Si molesta el sujetador de la parte de arriba, como eso es regulable, levantamos y hacemos esto. Todos los caballetes tienen ese soporte sujetador, así que pueden regular ustedes eso. Ahí está. ¿Ven cómo va quedando? Fáciles. Y no se cansen. Constantemente deben estar levantando y bajando la tonalidad de la pintura y sigan con la pincelada. Sigan con la pincelada el efecto que desean colocarle. ¿Ven? Ahí está. Va a llevar nubes. Puedo cambiar de pincel y me voy con este que está limpio para ir integrando más los colores y los tonos. De esta forma. Ahí está. Estoy seguro que ustedes pueden hacer esto. Varias veces. No se cansen, no se cansen. Amarillo y levanto más esto. Todavía sigue pegado ahí el papel engomado, eso saben, ¿eh? Esto yo lo voy a dejar secar por 5 o 10 minutos, se seca rápido y avanzamos con las nubes, que va a ser el siguiente paso antes de ir colocándole aquí la colina de primer plano. Ahora es tiempo de trabajar por las nubes. Azul, ultramar, un poco del violeta, una pizca del magenta, un color oscuro, pincel chará mediano y le trabajamos sin miedo. Ligeramente húmeda todavía está la tela, ¿no? 5 o 10 minutos para el secado. Les decía que se seca bien rápida la pintura, ¿no? Un poco de agua para que se deslice mejor. Voy con el magenta, una pizca del negro, pero apenas porque es muy absolutamente contaminante, y le voy preparando. No hay una regla muy fija para hacer nubes, eso sí, la técnica es fumada, siempre. Los bordes, si ustedes se fijan, yo cargo buena pintura, buena cantidad de pintura, pero después voy regulando al esfumar los bordes del cargado. Acá pongo mucho, pero voy esfumando su borde.
nubes de contraluz, ¿no? Hasta arriba. Y esto lleva, a ver con cuál pincel, puedo usar, lleva la luz que le pega de abajo. Entonces amarillo, blanco, y le pegamos de abajo. Si me es cómodo, no tanto, pero puedo. De abajo, ¿ven? Siempre con la misma técnica del esfumado. Le ponemos mucho, pero le vamos quitando, ¿no? Ahí está. ¿Ven? La luz le pega de abajo. Limpio. Me es más cómodo. Este será pequeño. Seco. Seco. Y avanzamos de nuevo. Blanco. Amarillo. La luz le pega de abajo. Sin miedo. ¿Ven? Un cielo fantástico. Mucha fantasía. A veces la fantasía esta supera la realidad. Hermosas entradas de sol. También el amanecer es hermoso. Cuestión de educar la vista y ver cómo es eso. Por acá casi sin sombra, se va alejando del área de luz. Ahí está. ¿Ven lo fácil que es? Acá le voy a levantar un poquito más para que tenga más potencia esta zona. Ahí está. Acá que termine mejor también. Más esfumado. Aquí también. Sigue pegado ahí, si ustedes se fijan, el papel engomado. Donde va a estar el sol, donde está el sol. Por acá no hay tanta luz. Pincel casi seco ya. Ahí está. Esto es lo que tienen que hacer en este paso. Primero, ¿se acuerdan? Con el compás hacemos el sol. Cortamos, pegamos. Luego pintamos de forma lisa el cielo con estos colores de fantasía. Y en este paso le colocamos las nubes. Luego ya vamos a estar retirando esto y le trabajamos la zona baja. En este paso retiramos el papel engomado con la ayuda de un estilete. ¿Ah? Retiramos y como ustedes ven queda nuestro sol intensamente blanco. Ahora avanzamos con la colina a contraluz. Pincel 22, chato, la punta plana, una pizca de agua y a ver, comenzamos aquí. Ahí voy a armar una casita luego, una casita paraguaya, ¿no? Esto. Voy a hacer una colina y la otra, a ver, de acá. Esto. Fácil. Bien fácil. Negro es contraluz. Y pintamos sin miedo. Sin miedo. Que no quede muy cortado esto, puede terminar de esta forma, así. Que haya un poco de vegetación ahí. De hecho vamos a levantar seguramente algún árbol, algún cocotero en esa zona. Lo que no quiero es que termine como pegado, como cortado, ¿no? ¿Ah? Y hacemos esto.
agua. Esto también. Esta parte de esta colina luego le vamos a colocar un poquito de luz, un poco de verde, porque está más frontal al sol, a la luz del sol. Esta zona sí, es oscura. Color negro intenso. Agua. Negro. Me falta el color negro. Coloco más aquí. Siempre deben colocar una buena cantidad si quieren tener buenos resultados en cuanto a cubrir espacios grandes. Este es un espacio grande. Entonces colocamos una buena cantidad de la pintura en la paleta. Se usa el ancho del pincel. Cuando está densa la pintura, ya saben, agua. Que quede claro que hay auxiliares para suplantar el agua, no es nuestro caso, ¿no? Estamos aprendiendo a pintar. Más adelante, cuando ya sí seamos muy buenos y grandes artistas, ahí podemos recurrir a esos auxiliares para hacer que la pintura sea menos densa. Por ahora, agua. Hasta abajo, hasta abajo. Les decía la terminación aquí que no sea muy cortada. Y hacemos de esta forma. Pintura, pintura, pintura. ¿Ven cómo va quedando nuestro cielo, nuestro sol? La colina a contraluz. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Quiero que ustedes hagan sus propias experiencias con esto, ¿no? Ahí está. Repasamos bien, estiramos bien para que el secado sea uniforme. Si les queda mejor con el pincel Chara, usen. Ahí está. Quiero marcarles antes de ir al siguiente paso lo que voy a hacer. A ver, a ver, a ver. Sí, me sirve. Este pincel me sirve. Un poco de agua. Negro. Pincel chato. Número 6. Quiero que mi casita, que mi ranchito paraguayo esté aquí. A ver. Partecita que abarque el sol. Techo. Pared. Techo. Pared. Esto va a ser negro porque es silueta, porque es contraluz. Muy solitaria esa casita. Aquí tiene su cocinita. Aquí. También va a ser nada más que silueta. Aquí va a estar. Aquí en la parte de adelante vamos a cruzar un árbol central. Cruza al medio del sol y que no sea un árbol muy recto, que no sea muy de eucalipto. ¿Ah? Estamos haciendo la parte del tronco y las ramas. Podemos ponerle unos cocoteros también en aquella zona. ¿Está bien? Esto vamos a dejar que se seque un poco esta zona porque voy a tocar con la luz, con un poco de verde luego para darle más vida, ¿tá? Pero hasta aquí pueden hacer esto. Bueno, les decía que nuestra casita paraguaya, nuestro ranchito paraguayo, es silueta. Por consiguiente vemos
negro. Pincel de buen corte, como ustedes ven. Cortamos aquí, negro. Casi no se ven detalles, ¿no? Es silueta. Aquí también. Esto. Lo hacemos sí con mucho cuidado. Silueta y corte. Ahí está. Esta es una tela preparada para acrílico y para óleo, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Ahí queda la casita, su cocinita, atrás, con el techo caído, y esto. Parte alta de la colina está esto. Ahí está. Buen corte, buena definición aquí. Ahí tenemos, ¿sí? Un pincel liner. Y le vamos a trabajar un poco más agua. Le vamos a trabajar un poco más a las pequeñas ramas. Todas torciditas, ¿eh? Que no sean ramas hechas con la regla, ¿no? A medida que se aleja del tronco grueso, estas ramas son más finas, ¿no? Son más delgaditas. Aquí se desprende un pedacito, una pequeña rama que termina así. ¿Ah? Y aquí, y aquí, y aquí. Estamos bien. Con el pincel, vean, es un pincel chara horrible, feísimo, pero no saben lo útil que es, vean, para hacer el follaje. Miren, es tan feo que es tan lindo. ¿Ven? Para hacer el follaje de nuestro árbol a contraluz. ¿Ven? Sin tapar demasiado lo que está ahí detrás. A través del follaje, que se ve a través de la transparencia lo que hay detrás, las nubes. Tampoco muy arriba, ¿no? ¿Ven cómo queda? Ahí está. Esto después se seca en 10-15 minutos y le vamos a dar un poquito del verde, ¿no? En rigor, cuando uno hace una fotografía, como la cámara de fotografiar no sensibiliza los verdes, no se ven. Pero cuando observamos así, a simple vista, con los ojos nuestros, sí vemos los verdes, sobre todo con la vista educada. Bueno, aquí voy a levantar unos cocoteros. Voy a preparar ya eso en este paso. Y entonces en el siguiente, ya al final, le vamos a colocar un poco de verde, un poco de luz. ¿Dónde quiero poner cocoteros? Aquí detrás de la casa. Aquí puedo poner uno. Y otro un poco más alto aquí. No pegado al borde, recuerden. Increíblemente, poner cocoteros hace que el paisaje sea más paraguayo. Funciona así, las hojas viejas y secas se caen y quedan aquí. Ahí. Tiene, siempre con el negro estoy trabajando, contraluz del pararrayo aquí y aquí. Lo hacen con mucho cuidado. Y aquí, los costados. De un solo punto,
Recuerden, de un solo punto salen todas las hojas, las cintas. Contraluz, se ve así. Formato ovalado. Aclaro eso porque las palmeras del Chaco, los carandarí, tienen otra anatomía, ¿no? Digamos así. La palmera del mar también. Son bien diferentes. Cocotero es así. Hojas caídas para rayo y los costaditos. Ahí está. Silueta. Bueno. Quiero tocar esto un poco más. Aquí, aquí, aquí. No busquen la fotografía, esto es arte y hacemos volar la imaginación. Por eso es muy importante educar la vista y retener en la mente lo que uno ve. Después lo aplica en su obra. ¿Ven cómo va quedando? Lo dejamos secar 10-15 minutos y le damos un poco de luz para que tenga más volumen estos elementos. Bueno, reforcé mi pintura, el color amarillo, el color azul. Y vamos a utilizar un pincel abanico mediano. Yo quiero separar esta colina de esta. La luz le pega ligeramente en esta zona, entonces con un verde, amarillo, azul, que no sea muy intenso, agua. Para matar un poco lo chillón, ustedes ya saben eso, de este color primario, entonces un toquecito, pero una pizca apenas del rojo. Ponen mucho y sale marrón, y no es la idea. ¿Está bien? Y prueben. Con este color quiero separar aquí. De esta forma. Ahí viene y se va diluyendo, se va esfumando. Ahí. ¿Está bien? Entonces ya logró colocarle un poco de luz para separar de este cuerpo. Igual mi árbol va a recibir un poco de luz desde abajo. Que hoy les decía muchas veces, cuando tomamos una fotografía, la cámara no revela esto. Pero sí nuestros ojos. Sobre todo cuando los educamos. La luz de abajo. Poco nomás. No mucho. Poco. Es contraluz. ¿Está bien? Esto ya es en la última parte de nuestra obra. ¿Ven? Y no necesitan de muchos colores. Los primarios y le agregan el blanco, el negro, le agregan el magenta y con eso van trabajando un poco acá también. Esta zona. Ahí termina. Ahí termina. Un poquito más de luz. Aquí, aquí, aquí. Para darle un poco más de potencia, nada más. Ahí está, poca luz. Con el pincel, ya a este lado, sí le voy a agregar más verdoso, rojizo. Cuando le coloco más el amarillo, mi verde es más limón, más intenso. Entonces le coloco el rojo
y lo vuelvo más cálido. ¿Para qué? Para hacer que la luz le pegue así, con este pincel, sin presionar mucho. La presión es normal, suave, ¿no? Con mucha fuerza y se va a empastelar. Ahí se me vino una costra. Ahí está. La ventaja es que si se pasan en cuanto al tono, pueden utilizar de nuevo el negro para regular esa parte, ¿sí? Pincel, abanico y lo voy regulando. ¿Ven? Ahí está. Le quito más color aquí abajo para que quede tenue y queda la luz de mayor presencia aquí. Aquí. Ah. Bueno, bien. Mi casita. A ver, ¿con cuál pincel? Hoy tenía el pincel de corte. Aquí está. Mi casita acaba de tener un toquecito de luz. Blanco, blanco, amarillo, casi gris. Y apoyando el dedo aquí para frenar la fuerza del pincel, hago esto, un toquecito. Ahí, ¿está bien? Mi cocotero recibe luz aquí. Aquí, este también. Un hilito de luz. Un hilito de luz. ¿Está bien? Este está bien frontal, no tiene luz. A ver, mi casita, sí, está bien, está bien. Puedo darle un toquecito, a ver, amarillo. Puedo darle un toquecito al techo en este lado para separar. Les muestro, amarillo. Amarillo con el mismo pincel que estoy usando. Con este mismo pincel, amarillo les decía, en una parte limpia, una pizca del rojo. Se va secando ya. Naranja. Naranja. Y quiero separarle acá, este. Aquí. Aquí. Un poquito de luz. Esto es fantasía. Ahí no va a llegar la luz. Pero le colocamos para separar un poco. Ahí está. Esfumamos eso. Esfumamos con un pincel duro. Es nada más que referencial esto. Ahí está. Con el verde y este abanico pequeño, con el verde que tengo preparado ahí, agua. ¿Ven? Un toquecito también a las hojas a las cintas, que son hojas del cocotero hacia la luz del sol. Un toquecito. ¿Ven? Mucho no. Esto. A ver, aquí. Nada más que esto. ¿Qué es lo que van a ver ustedes? ¿Está? Ahí está. Las hojas viejas y secas se caen y se quedan aquí. Ahí, ahí. Pueden seguir ustedes si quieren colocarle más elementos, hagan. No hay ningún problema. Pero básicamente esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en sus ensayos, en sus entrenamientos, ¿verdad? Puedo darles un poquito más de idea a ustedes al colocar acá un verde más intenso, mucho más azul en esta zona. Aquí. Si quieren, pueden hacer esto. ¿Ah? Entonces matamos un poco a ese negro intenso que tenemos ahí. Lo hacemos más interesante. ¿Ah? Aquí, negro, 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 negro. Jugamos más con esto.
¿eh? Contraluz. Ahí está. Bien fácil. Estoy seguro que pueden hacer ustedes. Eso estoy seguro. A ver. Este y un poquito de luz. Más. Estamos terminando ya. No olviden firmar sus cuadros una vez terminado. El cuadro anónimo es que es feísimo. Casi no existe. Y dentro de, 200 años, todavía ese cuadro va a estar colgado en la casa. Mira el cuadro que pintó el abuelo, el bisabuelo, la abuelita, la bisabuela. Lindo, ¿no? La firma no muy pegada aquí al borde, sino que un poco arriba, pincel de detalle con agua para que la pintura sea más líquida. Y póngale la fecha o el año, por lo menos el año. La obra está terminada.